Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, especialmente para los amantes de las series turcas y de las parejas que nos roban el corazón. Prepárense porque vamos a desentrañar una historia que ha incendiado las redes sociales, un momento que muchos hemos revivido una y otra vez en nuestras mentes. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de esas palabras mágicas, de ese sentimiento palpable, de ese ven a mí que Can Yaman le habría dicho a Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan. Como ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja de moda, la dupla que lo tenía todo, química explosiva, carisma arrollador y una conexión que traspasaba la pantalla. Desde el primer momento en que los vimos juntos en la serie Erkencikus, el público quedó cautivado. Sus personajes Candivit y Sanemaiden se enamoraron perdidamente y esa magia se trasladó, para muchos de nosotros, a la vida real. Los rumores, las especulaciones, las idas y venidas, todo ha sido un torbellino mediático que ha mantenido a sus seguidores al borde del asiento, analizando cada interacción, cada fotografía, cada entrevista en busca de la más mínima pista de que su amor ficticio era, en realidad, una realidad palpable. Y en medio de todo este universo de admiración, hubo un momento, una supuesta frase, un gesto, que se ha convertido en una leyenda urbana, en un meme, en el deseo de muchos fans, el ven a mí de Can Yaman a Demet Özdemir. ¿Realmente sucedió? ¿En qué contexto? ¿Fue una declaración pública, un mensaje privado, una interpretación errónea? Hoy vamos a intentar poner un poco de luz sobre este enigma. Vamos a analizar las posibles interpretaciones y, sobre todo, vamos a recordar por qué esta pareja sigue siendo tan especial para tantos de nosotros. La potencia de su química en pantalla fue tal que trascendió la ficción, creando un aura de misterio y esperanza entre sus admiradores, quienes anhelaban verlos juntos fuera de los sets de grabación. Primero, retrocedamos un poco en el tiempo. Erkencikus se estrenó y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se extendió por numerosos países, cosechando éxitos de audiencia y críticas favorables. Can y Demet no solo actuaban, sino que parecían vivir sus personajes. La espontaneidad, las risas genuinas, las miradas cargadas de emoción que parecían traspasar la cuarta pared, todo en su interacción se sentía tan real, tan orgánico. Y ahí es donde entra en juego este supuesto ven a mí. Se dice que en algún momento, ya sea en un evento público, una entrevista, un encuentro casual o incluso en un intercambio más personal y reservado, Can Yaman habría pronunciado estas palabras a Demet. ¿Qué significa un ven a mí en este contexto, especialmente considerando la intensidad y la pasión que emanaban de sus personajes? Si lo pensamos, no es solo una simple invitación física. Es una declaración de deseo, de anhelo, de esa conexión profunda y buscada en la intimidad. Es invitar a la otra persona a cruzar esa línea, a entregarse por completo, a explorar los territorios del corazón y de la pasión. Y si hablamos de Can y Demet, esto adquiría una dimensión aún mayor, porque su química era, francamente, legendaria. Verlos juntos era como presenciar una explosión de energía contenida, una chispa que prendía fuego a la pantalla y, por extensión, a la imaginación de los espectadores. Ahora bien, es importante ser cautelosos y mantener la cabeza fría en este mar de especulaciones. En el vertiginoso mundo del espectáculo, las palabras pueden ser sacadas de contexto con suma facilidad, las interpretaciones pueden variar drásticamente de una persona a otra, y los fans, con toda la buena intención del mundo, a menudo proyectamos nuestros deseos más profundos en nuestras parejas favoritas, anhelando que su conexión ficticia se convierta en una romántica realidad. Por lo tanto, el ven a mí de Can Yaman a Demet Özdemir podría haber sido, en su origen, una frase dicha en tono de broma entre compañeros de trabajo, una expresión de cariño y cercanía fruto de la camaradería en el set, o incluso, como muchos fervientemente esperan y desean, una clara y contundente señal de un interés romántico que iba mucho más allá de la ficción que compartían. Imaginen el escenario, un evento multitudinario, lleno de cámaras parpadeantes, miles de fans vitoreando y gritando sus nombres, y en medio de ese caos organizado, una mirada fugaz, una palabra susurrada apenas audible, un gesto sutil pero cargado de significado que, para los observadores atentos, lo dice todo. Si esta frase se pronunció, es casi seguro que lo hizo con esa intensidad magnética y ese carisma arrollador que caracterizaba a Can Yaman tanto en la pantalla como, según muchos indicios, en su vida privada. Can, con su presencia imponente, su voz profunda
Hay esa chispa inconfundible en los ojos, es el tipo de persona que tiene el poder de transformar una frase aparentemente simple en una declaración de amor eterno, capaz de hacer temblar el suelo bajo los pies de quien la escucha. Y Demet Özdemir, con su dulzura innata, su talento innegable y esa sonrisa que tiene la capacidad de iluminar hasta el rincón más oscuro de la pantalla, era, sin duda alguna, la receptora perfecta de ese tipo de gestos y palabras. La complementariedad entre ellos era más que evidente, se palpaba en cada escena, en cada entrevista que compartían, en cada aparición pública. Había una complicidad tácita, una admiración mutua que iba mucho más allá de lo puramente profesional. Era una conexión que trascendía los guiones y las cámaras, y eso es lo que hizo que el público se enamorara de ellos como pareja. Las redes sociales, como es habitual, jugaron un papel absolutamente crucial en la amplificación y el análisis de cada interacción entre Can y Demet. Los vídeos de ellos interactuando, las fotografías compartidas en sus perfiles, los me gusta y comentarios que se intercambiaban, todo era analizado al milímetro por una legión de seguidores fervientes que ansiaban, casi desesperadamente, verlos unidos como pareja en la vida real. Y el supuesto Ben-Ami se convirtió para muchos en la confirmación ideal, en el anhelo hecho palabra, en la pieza que faltaba para completar el puzzle de su romance soñado. Pero, ¿dónde está la evidencia concreta, la prueba irrefutable que confirme este momento? Aquí es donde la cosa se pone un poco más difusa y el terreno se vuelve más resbaladizo. A menudo estos momentos legendarios se basan en testimonios de fans que aseguran haberlo presenciado, en vídeos con audio poco claro o de baja calidad, o en interpretaciones de gestos y miradas que pueden ser intrínsecamente ambiguas. Y paradójicamente es precisamente esa incertidumbre, esa falta de certeza absoluta, lo que añade un componente de misterio y romanticismo a la historia, ¿verdad? La posibilidad de que algo real y apasionado esté sucediendo detrás de las cámaras, velado al público general, es lo que alimenta la fantasía. Podemos imaginar con un toque de dramatismo y romance que en un descanso del intenso rodaje de Erkencikus, en medio de risas y la camaradería típica de un equipo de filmación, Can, con esa picardía y ese encanto que lo caracterizan, podría haberle dicho a Demet algo como: Demet, ven aquí un momento, necesito decirte algo. Y esa frase, pronunciada con su tono de voz particular, con esa cadencia y esa profundidad, podría haber sido fácilmente interpretada por los fans más atentos y soñadores como un elocuente ven a mí cargado de intenciones románticas y un deseo palpable. O tal vez durante una gala de premios, una alfombra roja deslumbrante, mientras se preparaban para posar ante los flashes de los fotógrafos, y con las cámaras apuntándoles fijamente, Can podría haber mirado a Demet con esa intensidad magnética que tantas veces hemos admirado, y haberle dicho, quizás no en voz alta para que el mundo entero lo escuchara, pero sí con un gesto sutil o una mirada penetrante, un inequívoco ven a mí. Un gesto que invitaba a la cercanía, a compartir ese instante íntimo en medio de la vorágine de la multitud y los flashes. Otra posibilidad, quizás la más plausible para algunos, es que la frase se refiera a un momento específico dentro de la propia serie. En Erkencikus, las escenas de amor entre Can y Sanem eran famosas por ser ardientes, intensas y cargadas de una pasión desbordante. Pudo ser una frase dicha durante una escena particularmente íntima, donde las emociones de los personajes se desbordaban, que luego los fans, extasiados por la química, extrapolamos a la vida real. Es muy probable. El público se involucra tanto con las historias de amor de sus series favoritas que a menudo difumina la línea entre la ficción y la realidad, deseando que la magia de la pantalla se traslade a la vida de los actores. Pensemos en la psicología detrás de estas dos simples palabras. Un ven a mí es, en esencia, un acto de vulnerabilidad y de valentía. Es invitar a alguien a cruzar un umbral, a acercarse, a compartir un espacio íntimo y personal, a explorar una conexión que va más allá de lo superficial. Y si esta frase se dice en el contexto de una relación que ya genera tanto revuelo mediático y tanta expectación, su impacto y su significado se multiplican exponencialmente. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir son conocidos por su pasión desbordante y su dedicación inquebrantable. Han seguido cada uno de sus pasos profesionales y personales, han celebrado sus éxitos con júbilo y, en ocasiones, han lamentado sus supuestas rupturas. Y este supuesto ven a mí se ha convertido para muchos de ellos en un símbolo de esa esperanza persistente, de ese deseo profundo de que su amor, esa chispa que sintieron entre ellos, trascienda la pantalla y florezca en la vida real. Es importante recordar siempre que al final del día, la vida privada de las celebridades es eso, estrictamente privada. Lo que sucede entre ellos en la intimidad de sus vidas,
solo ellos lo saben con certeza. Sin embargo, como espectadores, como fans, nos permitimos el hermoso derecho de soñar, de especular y de desear lo mejor para aquellos artistas que nos entretienen, nos emocionan y, en muchos casos, nos inspiran. Can Yaman, con su carisma innato y su magnetismo casi hipnótico, tiene una forma de comunicarse que va mucho más allá de las simples palabras. Su lenguaje corporal, sus miradas intensas, su tono de voz modulado, todo contribuye a crear una atmósfera envolvente de seducción, de misterio y de profunda conexión. Y si a esa poderosa combinación le sumamos la química eléctrica que compartía con Demet Özdemir, la ecuación se vuelve simplemente irresistible, un cóctel explosivo de atracción y magnetismo. Imaginen la escena una vez más con todo el romanticismo posible. Can, quizás en un momento de intimidad después de un día agotador de rodaje, o bajo un cielo estrellado y romántico, mira a Demet con esa mirada profunda que nos derrite a todos, y le dice con esa voz ronca y seductora que lo caracteriza, un simple pero increíblemente poderoso «ven a mí». No es solo una invitación física, es un llamado al alma, una invitación a compartir un momento único e irrepetible, a dejarse llevar por la pasión desbordante y la conexión profunda que sospechamos los une. Por otro lado, es crucial ser conscientes de que la industria del entretenimiento, por su propia naturaleza, tiende a magnificar las relaciones, a exagerar los detalles y a crear narrativas a menudo más dramáticas que la realidad. Los rumores, las especulaciones, las interpretaciones creativas de los fans, todo forma parte del fascinante circo mediático que rodea a las estrellas. Y aunque deseamos con todas nuestras fuerzas que esas historias de amor tan intensas sean reales, debemos recordar, con un ápice de realismo, que la vida real tiene sus propias complejidades, sus altibajos y sus propios desafíos. El supuesto «ven a mí» de Can Yaman a Demet Özdemir, ya sea que se trate de una frase pronunciada en un contexto privado y captada por el oído atento de un fan, una interpretación de un gesto o una mirada cargada de significado, o incluso una hermosa y compartida fantasía colectiva de los fans, ha logrado, sin lugar a dudas, capturar la imaginación de miles de personas. Nos habla de la atracción universal del deseo humano más profundo, de esa chispa eléctrica que cuando se enciende tiene el poder de iluminar el mundo. Y eso es, precisamente, lo maravilloso del arte y de las historias que nos cuentan, ¿no creen? Que nos permiten crear nuestras propias interpretaciones, que nos invitan a soñar despiertos y a imaginar escenarios que quizás solo existen en nuestra mente. Can y Demet, a través de su increíble trabajo en Erkencicus, nos regalaron una historia de amor inolvidable, una que se quedó grabada a fuego en nuestras memorias y en nuestra imaginación. Y esa historia, gracias a momentos como este supuesto «ven a mí», sigue viva y vibrante en los corazones de sus seguidores. Ahora, quiero invitarlos a ustedes, mi querida audiencia. ¿Qué piensan ustedes sobre este enigmático y deseado «ven a mí»? ¿Creen que realmente sucedió en la vida real? ¿En qué contexto imaginan que pudo haber sido pronunciado? Me encantaría leer sus opiniones más sinceras, sus teorías más audaces y sus recuerdos más vívidos de esta pareja que tantos suspiros ha causado y tantas pasiones ha desatado. Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque sus voces, sus perspectivas, son lo más valioso y lo más importante para nuestro canal. Queremos generar un diálogo, un intercambio de ideas, un espacio donde todos podamos compartir nuestra pasión por estas historias. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de este viaje al fascinante universo de Can Yaman y Demet Özdemir, si les ha parecido interesante esta inmersión en uno de los enigmas más sonados de su relación, no olviden dejar un me gusta. Su apoyo, cada me gusta que nos dan, es un impulso fundamental que nos motiva a seguir creando contenido de calidad, a seguir investigando y a seguir compartiendo nuestras pasiones con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de las series turcas, para que todos podamos debatir, recordar y revivir este momento tan especial que ha marcado a tantos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y son nuevos en nuestro canal, los invito cordialmente a que se suscriban. Únanse a nuestra creciente comunidad de apasionados por las series, el cine y el mundo del espectáculo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre tenemos algo nuevo y emocionante preparado para ustedes, donde seguiremos explorando las historias que nos apasionan, las parejas que nos inspiran y los enigmas que rodean el fascinante mundo del espectáculo. Muchas gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones, estas especulaciones y esta pasión con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo.
Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto, y que la magia del cine y las series los acompañe siempre.